la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Doctora Ángela María Orozco, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Buenos días a todos sus colegas en su mesa de trabajo. Bueno, nosotros tenemos una inquietud respecto a la Ruta del Sol 2 que la hemos enfocado así para ponerla a usted en antecedentes. La Sí. obligación del consorcio que recibió la adjudicación de la carretera de la Ruta del Sol 2, como se llama, parte de la carretera que sacará al país hacia la costa atlántico, era una determinada construcción de vías en tales y cuales condiciones. De eso, según dicen las noticias, y esas noticias vienen del ministerio, se ejecutó el 52% y el 48% no se ejecutó. Y entendemos que esa inejecución fue por culpa del contratista, porque si fuera por culpa de la nación, pues estaríamos muy mal parados contra ese contratista. En esas circunstancias, doctora Ángela María Orozco, ¿por qué no se decretó la caducidad del contrato y se condenó al contratista a pagar los perjuicios que se derivan de semejante incumplimiento? Pues, doctor Londoño, a mí me queda muy difícil saber por qué se tomó esa decisión. Lo único que yo le puedo decir son los hechos. Los hechos es que en la ANI se había iniciado un proceso de incumplimiento que inclusive en las actas del interventor podrían derivar en una caducidad. Y quiero advertir que no por razones en ese momento cuando se había iniciado del escándalo de corrupción, porque ese proceso había iniciado antes de diciembre de 2016, sino porque estaban incumpliendo en un 86% según, digamos, las metas del contrato. Inclusive el interventor llegó a sugerir que los bancos hicieran un step-in en los contratos de concesión. Hay la posibilidad de que los financiadores, cuando consideran que el contratista pues va incumpliendo y no tiene capacidad de cumplir, entren, retiren al contratista y contraten a otra persona para terminar el proyecto, porque finalmente los bancos son quienes financian el proyecto. Había varias alternativas. De hecho, dentro del contrato específico había la posibilidad inclusive de que los bancos pidieran la nulidad, la caducidad del contrato por un acto de corrupción del contratista. Todo eso estaba previsto en el contrato, el step-in, la posibilidad de pedir la caducidad. Yo no tengo elementos para saber por qué en su momento la Superintendencia de Industria y Comercio, en un acto por lo menos muy original, porque eso nunca había sucedido en Colombia, considera que ese es un tema de competencia, el acto de corrupción, y ordena una medida cautelar donde ordena dar por terminado de manera anticipada el contrato y que proceda a su liquidación, y acto seguido la ANI, de común acuerdo con el contratista, da por terminado de manera anticipada el contrato, recibiendo, como yo le dije, como usted ya mencionó, el 52% de la obra, es decir, se había construido el 52% de la obra. Bueno, esto es absolutamente escandaloso. Es la primera vez en la historia de Colombia que una superintendencia ordena la terminación de un contrato. Yo no sabía que eso existiera, y mucho menos en derecho administrativo, mucho menos un contrato de obra y de esta importancia. Todo esto es folclórico, todo esto es irregular como usted nos lo pone de presente. Entonces, en estas circunstancias, lo que no entendemos bien es que la nación esté asumiendo obligaciones de ese contratista incumplido, de ese consorcio que debió ser sancionado, de ese consorcio que llevaba un 86% de incumplimiento. La nación asume 1.200.000.000.000 de pesos de deudas que ese consorcio tiene. ¿Nos lo quiere Doctor explicar, Londoño, señora ministra? Sí, por supuesto. claro que sí. Lo primero es, la nación no está asumiendo obligaciones del contratista. Lo segundo que aclarar es que la nación no ha llegado a un acuerdo de conciliación. La razón por la que yo personalmente convoqué una rueda de prensa el lunes fue por una columna el domingo que tenía por lo menos información incompleta. Y yo personalmente convoqué a la rueda de prensa el lunes para explicar que sí habíamos venido conversando sobre esa posibilidad, que no se había llegado a ningún acuerdo, que en el hecho de que hubiéramos llegado a un acuerdo, la nación, el presidente Iván Duque, yo personalmente jamás haríamos una conciliación prejudicial, sería una conciliación judicial si se hubiera llegado a dar, y eso implicaba un posterior concepto de la Procuraduría y además el control de legalidad
del Tribunal de Arbitramiento, que es el juez de este contrato. Entonces, lo primero es aclarar, aquí no ha llegado ningún acuerdo. ¿Por qué el Ministerio convocó una rueda de prensa? Porque lo que sí yo no iba a permitir es que se dijera que la Nación no había procedido a la conciliación porque nos habían descubierto. No, a mí no me descubrieron, yo no hago nada que no sea transparente, no solamente porque ese es nuestro talante, es el talante del gobierno como tal. Entonces, simplemente yo convoqué a aclarar que sí habíamos venido conversando sobre el tema y aquí entro a explicar el tercer tema. En cualquier escenario, salvo por la sentencia de la Corte Constitucional reciente, que declaró constitucional parcialmente el artículo 20 de la Ley 1882, en cualquiera de los otros escenarios normativos que hay, es decir, artículo 1525 del Código Civil, Ley 80 de 1993, cuando se decreta la nulidad absoluta de un contrato, que es lo que presumimos y que solicitamos como ANI que el tribunal decrete, toca entrar a liquidar el contrato, no importa la razón, y toca entrar a mirar las restituciones. ¿Qué son las restituciones? Es decir, si yo contraté un edificio de 2 pisos y me construyen un piso y el otro piso queda pendiente, pero me construyen un piso y me lo entregan, yo tengo que entrar a pagarle ese piso que se construyó a alguien. ¿Qué sucede en este caso? Que lo que ha venido haciendo la Nación, y aquí también lo aclaro porque eso ya se ha venido haciendo, es amparado además en una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se dio dentro de la acción popular que la Procuraduría solicitó y radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por restitución de la moral pública. Ese Tribunal Administrativo ordenó proteger a los terceros acreedores de buena fe y ordenó pagar a los terceros acreedores de buena fe lo que se hubiera recibido en obra. Aquí no se está pagando sino lo que se hubiera recibido en obra, porque en cualquier escenario de liquidación toca entrar a pagar lo que recibí y de lo que me beneficié como Estado, que es el 52% de la carretera. En esa medida, y con base en esa medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde decreta que a todos los acreedores de buena fe, e inclusive ordena que se soliciten los títulos de las deudas, sea el contrato de crédito con los bancos como los demás, y que se proceda a pagar por parte de la ANI para preservar también el interés público de las obras, se proceda a pagar lo que hay en obra a esos terceros acreedores de buena fe. El gobierno anterior pagó un primer monto de este crédito a los bancos, y quiero aclarar que en ese momento la mayor parte de ese pago, que fueron casi 700.000 millones, 400.000 fueron imputados a intereses, y nosotros en enero de este año pagamos otra porción de ese crédito bancario, que fueron alrededor de 690.000 millones, todos imputados a capital por exigencia de este gobierno. ¿Por qué? Simplemente porque hay 3 peritajes dentro del Tribunal de Arbitramiento. Esos 3 peritajes, la diferencia va en, dicen que lo que recibió en obra el Estado, y advierto, esos peritajes, uno lo aportó el interventor de la ANI, otro lo aportó el concesionario y un tercero lo solicitó el mismo Tribunal de Arbitramiento, una firma internacional que se llama Duff & Phelps, que dijeron vayan y vean la carretera que se entregó y digan cuánto vale eso. O sea, este peritaje es sobre la obra y sobre decir eso cuánto vale. En cualquiera de los 3 escenarios dice que la Nación debe restituciones por el valor de la obra que recibió, el porcentaje de obra que recibió, de 5.2 a 6 billones de pesos. Ese es el valor de la obra que el Estado recibió. ¿Y qué es lo que hay en este momento? Hay todo acreditado que se ha cancelado a los terceros acreedores de buena fe. Y doctor Londoño, esos terceros no solo son los bancos, son los empleados, son los subcontratistas, son los bolqueteros, es toda la gente que había sido contratada por el concesionario y que sí y trabajó y está la obra y la Nación la recibió, pues obviamente no pueden verse perjudicados por un acto de corrupción de un concesionario. A esas personas, incluidos los bancos, se les ha cancelado casi 4 billones de pesos. Es decir, que en cualquiera de los escenarios de los 3 peritajes, falta por reconocer de lo que el Estado recibió en obra de 1.2 a 1.9 o 2.9, dependiendo del peritaje, billones de pesos. ¿Sí? En esa medida sí habíamos venido conversando sobre la posibilidad, dentro del marco del Tribunal de Arbitramiento, como una conciliación judicial, porque digamos, cómo saber qué se le debe a los bancos es muy sencillo, el contrato de crédito. Ese contrato de crédito de ese contrato, que es alrededor de 3 billones de pesos, se ha cancelado alrededor de 1.2 billones, porque está en la obra que el Estado recibió
y porque se consideran acreedores de buena fe, como los trabajadores, como los subcontratistas, como los bolqueteros, como todos los que trabajaron en la obra que el Estado recibió. Y en esa medida, el saldo que se ha deudor de ese contrato de crédito es 1.5 billones, 1.2 que es capital y casi 300.000 millones de interés. La conversación que habíamos teniendo y que no había llegado a un acuerdo, partía de la base que los bancos renunciaran a los intereses. Eso implicaba un ahorro para los intereses de la nación de casi 300.000 millones de pesos, y si eso se daba y otras condiciones se daban, y si llegase a haber un acuerdo que no había, entonces procedíamos a hacer todo el encauzamiento legal de una conciliación judicial. Léase, concepto de la Procuraduría General de la Nación y control de legalidad dentro del Tribunal de Arbitramiento. Nosotros tenemos ya casos en el pasado donde se han dado conciliaciones que en su momento la ANI consideró buenas dentro del marco de tribunales, que han tenido concepto negativo de Procuraduría y no se han realizado, o que los han rechazado el Tribunal de Arbitramiento dentro del marco del tribunal y se han rechazado. Esa es la razón por la que veníamos conversando, porque en cualquier escenario nosotros no teníamos nada que perder, teníamos la posibilidad de ahorrarle al Estado 300.000, casi 300.000 millones de pesos de intereses, y sobre todo le tengo que decir, yo como cabeza de este sector, lo único que he hecho desde que llegué al Estado es solucionar los problemas y garantizar la credibilidad de los terceros que le apuestan al sector para que sigan apostándole al sector. Y quiero aclarar otra cosa, doctor Londoño. Cuando estos contratos de alianzas público-privadas se adjudican, hay un proceso de licitación y se adjudican, hay que saber que es precisamente porque el contrato involucra la garantía de que los peajes se destinarán al contrato y a unas fiducias, no van al contratista, es decir, no van al concesionario. También que las vigencias futuras son parte del contrato, y es esa garantía, es decir, que el contrato es una buena obra y que tiene garantizados los ingresos, sea del presupuesto general de la Nación en 20 años con las vigencias futuras, o sea de los peajes en la mayor parte de los casos de ambos, porque en las APP de iniciativa pública, si acaso el 30% de las carreteras se financian con peajes, la mayoría de los casos el 70% se financia con las vigencias futuras de la Nación. Es esa garantía la que hace que se salga luego al sector financiero a buscar la financiación de los proyectos, para que el sector financiero preste la plata, se pueda hacer el proyecto en 4 años y se le termina pagando en 20 años con cargo a las vigencias futuras. Esa es la razón por la que se adjudican los contratos y casi siempre pasan usualmente 2 años cuando se da el cierre financiero, porque son procesos, momentos distintos. Esa es fundamentalmente la razón por la que el pilar fundamental del concepto de las alianzas público-privadas y el sistema de financiación de proyectos depende de la credibilidad del proyecto y de la garantía de los recursos destinados en unas fiducias y garantizados que se van a destinar solo al proyecto y no al contratista. Y nosotros nunca hemos conversado con el concesionario, ni jamás le hemos pagado un peso al concesionario desde que nosotros llegamos. Simplemente en ejercicio y cumpliendo la obligación de respetar los acreedores de buena fe, que además está garantizado que los recursos están, la Nación los recibió porque eso es lo que vale el porcentaje de carretera que recibimos, ha venido amparándose en esa medida cautelar que reconoce a los acreedores de buena fe y dice la importancia de pagarles con cargo a los recursos del proyecto que le hemos venido pagando. Perfecta la explicación que usted da y no se puede demandar mayor claridad, pero tenemos estas inquietudes para proponerle. Le repito, no es una discusión con usted, sino son cuestiones que queremos aclarar, por favor. Claro que no, sí. No nos tenga como contraparte, sino como, como quienes estamos tratando de ayudar a que le expliquemos a la gente lo que está pasando. Entendemos que el Tribunal de Arbitramiento va a fallar muy pronto, algo así como el 6 de agosto. El 6 de agosto, perfecto. Así. En ese Tribunal de Arbitramiento suponemos que la Nación demandó indemnización de perjuicios por los daños que ha recibido hasta ahora por obra o por resultado de la terminación anticipada de la obra, es decir, por el incumplimiento del contratista. ¿O no existe esa demanda en el Tribunal de Arbitramiento? Esa es una demanda que la Nación presentó por reparación directa al concesionario.
Esa demanda correcto. existe, la Nación ya la presentó. Eso es distinto a lo que se está No, no, ya discutiendo lo en el sé. Tribunal de No, Arbitramiento, y lo que está en el Tribunal de Arbitramiento, lo que demandó la Nación fue la nulidad del contrato y proceder a la liquidación del MIP. Digamos, el Tribunal inició en el 2015 por parte del concesionario por unas diferencias que había. Y cuando todo esto surgió, la Nación lo que hizo fue una demanda de reconvención pidiendo la nulidad del contrato, y lo que está en debate en el Tribunal de Arbitramiento es la liquidación del contrato, es decir, cuánto recibió la Nación. Y obviamente, y aquí tengo que aclarar lo tercero, este artículo 20 de la ley 1882, gracias a que fue declarado constitucional parcialmente por la Corte Constitucional, es el que faculta, y nosotros entendemos y esperamos que ese sea el que utilice el tribunal, para decir que no se le deben restituciones a los contratistas de mala fe. claro, pero pregunta, ¿la indemnización de perjuicios está demandada en alguna parte? ¿Es que han sido Sí, años de parálisis de una obra? nosotros Sí, presentamos una demanda por reparación directa al concesionario, sí señor, así es. exacto. Y entonces, Y sí, no forma parte del tribunal por una razón, porque usted sabe que el tribunal es el juez del contrato para tener los problemas dentro del contrato. Es una demanda, es una demanda que presentamos, que presentó la ANI, también la Agencia Jurídica del Estado. Estamos evaluando otras acciones porque nosotros no solamente, quiero aclarar, no solamente no recurrimos el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que condena al concesionario a pagar 800.000 millones de pesos por la violación a la moralidad pública, a pesar de que la ANI es condenada en ese, no, porque acompañamos que el que sea corrupto no solamente tiene que pagar, sino que tiene que pagar la sanción a que haya lugar. Entonces claro. sí, nosotros presentamos una demanda de reparación directa, sí, además no interpusimos recurso por la acción popular a pesar de que estaba condenada la ANI. Nosotros consideramos que los corruptos tienen que pagar. Y sí, usted tiene razón, si se hubiera decretado la caducidad, le quiero aclarar que la cláusula penal por caducidad era de 80.000 millones de pesos que hubieran tenido que cobrarse de manera inmediata. Claro, pero explíqueme esto. Yo de todas maneras tengo que demandar al contratista por los perjuicios que me causó por el incumplimiento del contrato. Ah, Eso es sí, esencial y me sí, parece que así un es. tribunal de arbitramiento tiene, entre otras, la obligación de mirar si se causaron perjuicios por el incumplimiento del contrato. Es el juez del contrato y el juez del contrato decide si se han causado perjuicios y quién los tiene que pagar. Lo que No, sucede, doctor Londoño, es que eh, el contrato se terminó de común acuerdo por parte de la ANI en su momento. No, es decir, aquí la ANI, de alguna manera, al aceptar una terminación del contrato de común acuerdo y proceder a liquidarlo, simplemente se fue por una opción donde lo que se está sometiendo al tribunal es la liquidación del contrato. Obviamente, nosotros, no, si uno mira los alegatos que la ANI presentó, nos vamos todo en el mejor escenario por decir, por restituciones la nación debe lo menor posible. La discusión que veníamos teniendo, como digo, era sobre la posibilidad de ahorrarse los intereses. Y si el tribunal en su momento, en virtud de su control de legalidad, lo avalaba, pues significa que el tribunal iba en el sentido de lo que el tribunal estaba pensando. Como digo, nosotros no llegamos a ningún acuerdo y simplemente pues no se hizo. Lo que sucede es, tengo que aclararlo, que yo sí salí el lunes a contarle a la prensa todo esto, porque yo sí lo que no iba a aceptar era que dijeran que nosotros no hicimos el acuerdo porque nos descubrieron que estábamos haciendo algo escondidas. no, Qué ni pena, más pero falta. este no es el Bueno, talante de este gobierno ni de este ministerio, pero sí tenemos, en la medida en que se fue la decisión, dentro del tribunal se está debatiendo la liquidación, es decir, qué es lo que hay en obra ahí. Y nosotros lo que hemos procedido conforme a la ley para preservar no solo el sistema jurídico, sino el sistema de project finance, porque de lo contrario no lograríamos los cierres financieros y nos faltan bastantes, es a pagarle a los terceros de buena fe lo que está en la obra, lo que recibió el Estado. Pero tenemos toda una multiplicidad de acciones, una demanda de reparación directa. Estamos mirando si vamos a demandar personalmente a los viceministros y ya que confesaron corrupción, o a los que están condenados por corrupción por el contrato de estabilidad jurídica. Tenemos todo un arsenal de medidas que hemos venido presentando y que se están trabajando también. pero si la Nación, a través de la ANI, dio por terminado el contrato en común acuerdo con el contratista, nos parece que al mismo tiempo renunció a la indemnización de perjuicios por la terminación de ese contrato. Pues Es digamos claro,
Que sí. Digamos que una cosa que tengo que decir es que la consecuencia de la caducidad hubiera sido inmediatamente la cláusula penal, que es la Claro, indemnización de perjuicios por incumplimiento, y eran 80 claro. mil millones de pesos lo pactado en el contrato. Sí, ¿No señor. más que eso? Eso era lo que estaba pactado en el contrato como cláusula penal. Sí, señor. Por un contrato de billones de pesos, 80.000 millones de pesos de cláusula penal. Eso era lo que estaba pactado en el contrato, sí, señor. Bueno, pues un drama. Y con la terminación voluntaria, obviamente, si yo me pongo de acuerdo con la contraparte para dar por terminada la obra, no le estoy demandando perjuicios por la terminación de la obra. Eso está claro. O por los incumplimientos en la obra. Claro, por los Así, incumplimientos, entonces en la renunció obra. la nación. Era lo que queríamos dejar en claro. Y esto no es una censura a la actuación suya que no puede ser más transparente. Usted se encontró una realidad, esa realidad está ahí. ¿Cuál es? Que la ANI, antes de que usted llegara al ministerio, terminó de común acuerdo con el contratista el contrato y no le hizo reclamación ninguna y entonces quedaron a paz y salvo por lo que ha pasado dentro del contrato, salvo lo que la nación deba por obra ejecutada y cumplida, pero claro que sí, tiene que pagarla. Y si no hay indemnización de perjuicios, pues entonces no hay contra qué cruzarla, es decir, no hay compensación de deudas posible, ¿no? Y esa es la Pues, realidad que usted encontró. Ah, no, yo la entiendo perfectamente, ministra, la y entiendo. doctor Londoño, yo sí quiero decir lo siguiente, y quiero decirlo con claridad. Estos contratos se adjudican y luego salen a buscar la financiación. Y para mí es muy importante que el Estado, que se entienda que toda la actuación que hemos hecho es lo que consideramos en mejor beneficio del sector. Nosotros necesitamos lograr los cierres financieros, por lo menos hay 14 cierres financieros, 15 casi, por lo menos de 17 o 18 proyectos más. De 10 o 12 proyectos más. Y claramente tenemos que respetar a los acreedores de buena fe, sobre todo por lo que está invertido y por lo que la nación recibió. Esa es la realidad. No, sobre eso no Y no cabe. se preocupe, que yo entiendo que este es un tema difícil. Yo estoy abierta a todo el que necesite hablar, yo lo tendré que contar, explicar, contar que sí, claro, veníamos conversando con ellos, Claro, nunca habíamos llegado a un acuerdo, y creo que eso era en los mejores intereses de la nación hacerlo, que eso es totalmente independiente claro. de la posición que tenga la nación frente al contratista, que ya ha demandado la reparación directa, que acompañó la acción popular del procurador además, y que adicionalmente procedimos a ordenar su liquidación porque no nos estaba dando ninguna tranquilidad sobre que se cuidaban los bienes que aún quedaran del contratista. Distinto a las cuentas de la fiducia, que sí nosotros tenemos el control porque no se pueden utilizar sin la intervención de la ANI. Pero reparación directa demandan ustedes por qué, si de común acuerdo resolvieron dar por terminado el contrato, que es un paz y salvo de las que las dos partes se dan recíprocamente. ¿Qué reparación directa van a demandar ustedes? Pues estamos haciendo todo lo posible por recuperar los perjuicios y por las sanciones a que haya lugar, con las acciones dentro del marco de las acciones legales que podamos implementar. El Porque además, gobierno, el gobierno anterior había renunciado a esos perjuicios. Es una acción muy difícil la de ustedes, yo no la estoy censurando, están haciendo lo que pueden hacer, lo que está a su alcance. Quiero dejar en claro que el gobierno anterior, el ministerio anterior, la ANI, renunció a los perjuicios que el consorcio le pudo causar y que condujeron a la terminación anticipada del contrato. Porque si estoy de acuerdo y le digo paz y salvo y le quedo debiendo una plata por obra construida, pues estoy renunciando a los perjuicios. Eso está claro. Y usted no tiene más remedio que aceptar lo que ya se hizo y lo que está ejecutoriado y lo que es una ley para las partes, porque un contrato es una ley para las partes. ¿Cómo nos vamos ahora a...? es muy ¿Sí? importante que la constitucionalidad del artículo 20 de la ley 1882, eso es muy importante porque ahí, por primera vez, es claro que no se deben restituciones a los contratistas de mala fe. Yo creo que ese es un elemento nuevo, es un elemento que no existía y creo que es muy importante. Pero señora, si yo termino el contrato de común acuerdo con el contratista, ¿de qué mala fe me estoy quejando? Bueno, Esto, la verdad, dentro bueno, del proceso de liquidación, que es lo que establece el artículo 20.
Bueno, ministra, no le arriendo la ganancia, pero nos queda perfectamente claro. Y me parece que su posición es la única posible y que ha actuado como debe actuar. De lo que nos declaramos sorprendidos es que, habiendo tantas irregularidades en ese contrato, el gobierno anterior hubiera celebrado un contrato, porque una terminación anticipada del contrato es un contrato, es un acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos, haya celebrado un contrato liberando de responsabilidad, liberándose las partes de responsabilidad recíproca. Eso es lo que nos sorprende y entonces ahora tendremos que pagar lo que signifique la continuación de la obra. ¿Ustedes tienen un estimativo de cuántos billones de pesos más hay que invertirle a esa obra para terminarla, ministra? Sí, doctor Londoño, nosotros hemos venido trabajando, de hecho cuando llegamos había un borrador de estructura muy alto y por eso procedimos a hacer unas mesas de trabajo con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con distintos, metimos al INVIAS a mirarlo porque realmente era demasiado alto. Estaban hablando en el borrador de estructura que encontramos de casi 7, 8 billones de pesos. Hoy lo hemos ajustado a alrededor de 4 billones de pesos. Es de las obras prioritarias que tenemos que sacar a licitar mediante pues una APP, una alianza público-privada. No tenemos ahorita el espacio fiscal para hacerlo, pero es de las prioridades que está dentro del plan de desarrollo porque esa obra hay que terminarla. Usted sabe que ese es uno de los 3 tramos de la Ruta del Sol y que es lo que conecta claramente al centro del país con el norte del país. No, hay que terminarla, de eso no hay duda ninguna. El tema es cuánto nos va a costar. Y ministra, una preguntita que no tiene que ver con esto, pero nos tienen como locos. ¿Hay un estimativo del tiempo que dure la apertura de la carretera al llano en el kilómetro 58? Mire, como nosotros siempre dijimos, en su momento el tiempo estimado de cierre era de 3 meses y nos mantenemos en ese tiempo estimado de cierre. Obviamente la solución al término de estos 3 meses es una solución de conectividad, es decir, esperamos poder abrir la vía. No es la intervención definitiva tarda unos 18 meses, pero yo creo que estamos a muy poco tiempo de poder decir esta es la definitiva y nosotros esperamos y seguimos pensando que podemos abrir la conectividad al final de los 3 meses que planteamos en su momento. Es decir, más o menos en mes y medio más. Más o menos a finales de septiembre, de agosto, comienzos de septiembre, sí señor. No podemos, espero poderlo decir con más detalle muy pronto, pero mientras siga lloviendo así es muy difícil abrirla y por eso ese es el tiempo que estimamos, porque ese es el momento, según el IDEAM, que van a parar las lluvias. Claro, que es el tiempo de lluvias en los llanos orientales, como que es tradicional, pues es el régimen de lluvias de la cordillera oriental. Señora ministra, cuánto agradecemos su buena voluntad y la claridad con que nos ha puesto de presente qué es lo que pasa en la Ruta del Sol 2 y por qué las actuaciones del gobierno, que son perfectamente nítidas frente a lo que hizo el anterior, que son hechos irreversibles porque son actos jurídicos perfeccionados y que producen esos efectos. Hay que pagar la obra construida y no hay indemnización de perjuicios porque no se declaró la caducidad. Y ni usted ni yo entendemos por qué. Bueno, ya se verá eso cómo se juzga. Muchísimas gracias, señora ministra. Muchísimas gracias a usted.